Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a este curso de Introducción a las Ciencias Sociales, bloque 4, conceptos básicos para el estudio de los fenómenos sociales. Esos tutoriales están auspiciados por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres de Tabasco. Comenzamos. Bien, pues este bloque 4 aborda temas muy importantes. Vamos a retomar un poco lo que vimos en bloques anteriores con respecto a qué es la sociedad. Rápidamente, sabemos que la sociedad es una organización compuesta por grupos, y estos grupos integrados por individuos que cada uno de ellos cumple un rol, es decir, un papel o una función para que esta sociedad camine de la mejor manera. ¿Okay? Hoy vamos a ver algunos conceptos fundamentales para entender cómo se compone esta sociedad. Esos conceptos son clase social, grupo social y procesos sociales. Comenzamos con el primero, clase social. Seguramente lo has escuchado mucho y sí tiene que ver con esta referencia hacia la cuestión económica o a la posición económica. Tiene algo de cierto, pero bueno, la clase social es una categoría en la que sus integrantes comparten características similares que los relacionan desde una perspectiva económica. ¿Ok? Si fuéramos marxistas diríamos los ricos y los pobres, pero bueno, hay una composición un poco más elaborada con respecto a las clases sociales. Sí, estamos hablando de cuestiones de dinero, pero también dentro de las mismas clases hay algo que se llama estratos, que son como niveles sociales. Por ejemplo, hay de ricos, a millonarios, a multimillonarios. Y lo mismo, hay de pobres. Tú puedes considerarte, profe, es que yo soy pobre porque no tengo un iPhone. Bueno, pero tienes un celular y tienes internet y tienes una casa o tienes un coche, ¿ok? Entonces, la pobreza tiene que ver desde el punto en que tú lo consideres, porque hay pobreza extrema, hay pobreza paupérrima en niveles ya terribles. Entonces, la clase social tiene que ver sí con la posesión material de lo que tú tienes. No es lo mismo tener un carrito viejo a tener un súper convertible de la BMW, por supuesto, o andar en camiones, ¿no? O viajar en tu jet privado. ¿Okay? Entonces las clases sociales se manejan de esta manera. Y sí, siempre ha habido una distinción, una nivelación en escalera. Te pongo un ejemplo clarísimo. Seguramente has visto la película de Titanic. Ahí queda muy claro cómo están las clases sociales divididas. La primera clase, la segunda clase y la tercera clase lo puedes ver en su manera de comer, de vestir, de hablar, de actuar, de dirigirse y por supuesto de las pertenencias con las que cuentan. ¿Okay? En otro sentido está el grupo social. ¿Qué son estos grupos sociales? Bueno, un grupo social es un conjunto de personas que comparten un interés particular, un objetivo. Por ejemplo, una orquesta filarmónica. ¿Okay? Ese grupo social se puede considerar un grupo social cerrado. ¿Por qué? Porque ese grupo es fundamental que si tú quieres pertenecer, sepas tocar un instrumento. El violín, el cello, las percusiones, etc. Es decir, no es que te hagan el feo, simplemente ese grupo social es cerrado porque solo está compuesto de músicos. ¿Estamos? O un grupo social conocido como empresarios. Estos empresarios se dedican a los negocios, tienen tiendas, tienen empresas, manejan dinero y entonces, bueno, pertenecen a un grupo social específico que se llama empresarios, ¿ok? Entonces, estos grupos sociales son los que componen la estructura social, ¿ok? Y finalmente tenemos otro concepto que es procesos sociales. ¿Qué son estos procesos? Son las dinámicas, es decir, los movimientos que se dan dentro de una sociedad y van a determinar el comportamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, hay procesos sociales de cooperación o de ayuda.
Es decir, nos podemos poner en el ejemplo de una organización civil que ayuda a los niños maltratados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se junta la sociedad, estos grupos de diferente índole, y ayudan a estos niños a colocarse en casas hogar o a ir al psicólogo, o a darles una alimentación o a darles educación, etcétera, ¿ok? Ese es un proceso social que a la larga va a tener resultados positivos, aunque también hay procesos sociales, por ejemplo, una guerra, una lucha armada, una revolución, un movimiento violento dentro de la sociedad que también, pues bueno, puede generar consecuencias negativas, por supuesto, y alguna que otra consecuencia positiva dentro de este mismo proceso social. Dentro de todo esto hay algo que se conoce como práctica social. ¿Qué es la práctica social? Pues es la praxis, lo que tú haces día con día, las acciones voluntarias o involuntarias que han sido insertadas en nosotros como individuos y que nos hacen movernos en sociedad. Esas prácticas pues son actitudes, son comportamientos, son formas de vivir esa vida dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos. Por ejemplo, ahí en pantalla tú estás viendo, te estoy poniendo unos símbolos que aparentemente no tienen significado, ¿ok? Estamos viendo ahí un candelabro, estamos viendo una estrella, algunos elementos y tal. Nosotros no podemos identificarlo y darles este sentido. ¿Por qué? Porque no estamos cercanos a ellos. Sin embargo, en la otra imagen puedes ver, puedes identificar, puedes recordar, puedes vivir, sabes de qué se trata, ¿no? Por un lado, en la primera imagen tenemos todos los elementos del Hanukkah. Si fuéramos judíos, el Hanukkah fuera muy importante. Para ellos el Hanukkah es como nuestra Navidad. Para los judíos tienen este candelabro de 7 mechas en donde colocan 7 velas y cada vela tiene un significado, y durante la cena de Hanukkah, que dura 8 días, y en el 8º día es donde hacen esta ceremonia y van apagando vela por vela, y cada una de las velas tiene un significado simbólico dentro de la religión judía. Pues podrían significar muchísimo esas imágenes, pero como no lo somos y no tenemos una tradición judía cercana, no representan nada para nosotros. Sin embargo, la foto de al lado, la que estamos viendo ahí, es una posada. Sabemos que dura 9 días, que simbolizan los 9 días los 9 meses, del embarazo de María. Se celebran en diferentes casas, se canta, se hace una petición, se rompen piñatas, hay dulces, etcétera, etcétera. Y eso sí lo reconocemos porque está dentro de la cultura cristiano-católica, independientemente de que seamos o no creyentes. Todos hemos asistido a una posada porque es parte de una práctica social muy, muy mexicana, ¿ok? Y bueno, finalmente dentro de este bloque, tu profesor seguramente te va a pedir que estudies los fenómenos sociales. ¿Qué son estos fenómenos sociales? Pues son hechos que generan problemáticas no naturales, es decir, provocadas por el mismo individuo o las circunstancias en las que el individuo está. Hay muchos fenómenos sociales, seguramente vas a estudiar cada uno de ellos con particularidad. Yo te menciono solamente algunos. Por ejemplo, tenemos la discriminación racial, la discriminación por preferencia de sexo, la discriminación hacia las mujeres o la discriminación a los discapacitados. Son fenómenos que se han ido presentando. Para eso existe algo que se llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que regula y trata de mediar estas problemáticas. Tenemos como fenómeno social muy actual la violencia de género y el movimiento feminista, que está muy, muy fuerte en nuestro país y en todo el mundo. Tenemos también otro fenómeno importante que a nosotros nos toca como tabasqueños, que es la migración, los movimientos migratorios, los flujos de personas que van y se trasladan de un lugar a otro por diferentes motivos. Es un fenómeno social que hay que estudiar y que hay que analizar, porque no solamente se trata de personas que se mueven, sino personas que se quedan, ¿no? Que trabajan en este país, de migrantes, de ilegales, o cruzan a los Estados Unidos en busca del sueño americano, y es todo un fenómeno social. Y un fenómeno social muy importante ahora, que ya lo verás de manera más amplia, es la transvalorización. Este concepto es importante porque la transvalorización significa la nueva, entre comillas, significación que tomaron los valores tradicionales.
Hoy el éxito, hoy el trabajo, el respeto, la familia, el amor, la responsabilidad tienen ya otros significados, ¿no? Para ti, ser exitoso es tener muchos likes, muchos followers, tener el Instagram, pertenecer a cierto grupo social, etcétera, ¿no? Cuando quizá hace 20 años el éxito era otra cosa, ¿no? O la idea de éxito. Entonces la transvalorización tiene que ver con la actualidad, cómo vivimos hoy, ¿no? En esta idea de igualdad, en donde todos somos iguales, pero ya no hay respeto, pero entonces ya quedó atrás esta idea de respetar a los mayores, en fin, una cierta movilidad y ajuste en las formas de vivir la vida que se han ido transformando. Seguramente tu profesor te va a ampliar estos conceptos y te dejará algún tema para que tú lo estudies con mayor profundidad. Esto es el bloque 4, espero que te haya servido, te agradezco mucho tu atención, yo soy el profe Keops, nos vemos hasta la próxima.